La plática de esta noche se la sugerí a Luis y él aceptó. Me dijo, bueno, pues se me hace que es una buena idea. Y se me ocurrió el título de ese, justamente, si la compasión es algo posible en un mundo lleno de violencia como el que estamos, no solamente en esta región, sino ya es algo extendido a todo el mundo, a nuestro país. Bueno, yo vengo de la Ciudad de México, no les tengo que platicar mucho de lo que es la violencia, porque ahí la vivimos en muchas formas todo el tiempo. Aquí todavía están un poquito más tranquilos. En general, cuando yo vengo de allá, de inmediato siento una tranquilidad, un cambio de ritmo muy importante, ¿no? Entonces, sé que hay muchos problemas también, pero bueno, son problemas que son parte de la naturaleza humana. Nos vamos a encontrar aquí y en Suecia y en Japón y en todos lados, ¿no? Entonces es una plática que lo único que yo voy a hacer no es nada personal, no es nada que a mí se me haya ocurrido, sino más bien es transmitirle un poco a todos ustedes, mis amigos, aunque algunos los vean por primera vez, pero pues son mis amigos también. So, más bien que reflexionemos un poquito. Gracias, Pedro. Número uno, cuáles son algunas de las causas de la violencia, por lo menos las causas más profundas, tal como lo propone pues este camino espiritual, que es el budismo, que no es una propuesta dogmática, no es una propuesta que nosotros necesitemos creer ni necesitemos aceptar, sino más bien es algo que es un estudio de la naturaleza humana, de la naturaleza de todos los seres, y cómo aplicar entonces esos principios para todos, ¿no? Son válidos, seamos o no budistas, seamos o no personas creyentes espirituales. La plática de esta noche pues es un poquito eso, va a ser media hora, no los voy a aburrir mucho, y más bien después pues ya cenaremos y platicaremos. Yo estaré encantado de platicar con ustedes, o todos nuestros compañeros pues también, ¿no? Les pueden comentar a ellos, les pueden preguntar, y cualquier duda, pregunta, con mucho gusto, ¿no? Entonces hay varias cosas que nosotros tenemos que ver antes de decir si es posible la compasión, y antes que nada es definir la compasión, ¿no? ¿Qué es lo que entendemos por compasión? Porque cada uno de nosotros venimos de bagajes culturales muy diferentes, de educaciones muy distintas, de ciudades muy distintas, de antecedentes religiosos, espirituales muy distintos también, y aunque todos nosotros podamos hablar de la compasión, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en una cosa, ¿no? ¿Qué es lo que el budismo entiende por compasión, ¿no? El Buda Dharma, como se le llama en sánscrito. Y es muy sencillo, la compasión es el deseo profundo, sincero y de corazón que otro ser, o todos los seres para el caso, no sufran, que no sufran ni en su plano físico, ni en su plano corporal, ni en su plano psicológico, ni en su plano emocional, ni laboral, ni familiar, etc. Ese solo hecho de desear que una persona se vea libre de ese sufrimiento, ¿no? Eso es lo que se entiende por compasión, ¿no? Así de sencillo, puede parecer casi trivial. Sin embargo, pues la plática de esta noche es un poquito ver que no es nada trivial, que el solo hecho de desearlo de corazón se dice muy fácil, pero es sumamente difícil de hacerlo, ¿no? Entonces hay muchas formas, muchos métodos para que nosotros podamos contrarrestar esa idea que tenemos siempre de pensar primero nuestro propio sufrimiento por encima del sufrimiento de los demás. Yo quiero salvarme yo, ¿no? Yo quiero dejar de sufrir yo. Los demás pues no me interesan tanto, o me interesan hasta cierta medida, pero siempre y cuando no me incomode demasiado, ¿no? Eso es básicamente lo que nosotros entendemos por compasión. Si implica un esfuerzo mayor, un ir más allá de nuestros límites habituales, ya, ¿no? Se nos olvida la compasión por otras personas, por otros seres, ¿no? Entonces es importante saber que la compasión, como muchas otras actitudes profundas, podemos desarrollarlas, podemos cultivarlas, ¿no? Hay muchos sistemas en el budismo, se proponen muchas formas, podríamos decir en términos modernos, son una especie de terapia, ¿no? Son una especie de ayudas para ir sanando nuestra mente, e ir sanando nuestro corazón, ir sanando nuestro espíritu, o como le queramos llamar, dependiendo de la tradición de la que vengamos. ¿Cómo hacer? Es una técnica, es un método, es un sistema, ¿no? Que incluye muchas formas distintas de poder vencer esta tendencia natural que tenemos a siempre ver hacia nuestro propio bienestar,
por encima del de los demás. Y de hecho eso es lo que propone el budismo como la causa fundamental de los problemas en el mundo, ¿no? Había un gran maestro de la India que se llamaba Shantideva, por ahí del siglo XI más o menos, y él dice una frase muy linda que de primera mano nos puede parecer extraña, pero se las dejo así como para que reflexionemos un poco, y es todos los males, todos los problemas, todo el sufrimiento de este mundo proviene de pensar primero en nosotros, ¿no? Y no pensar en los demás. Y todo el bienestar, toda la alegría, ¿no? Toda la felicidad que podamos tener proviene de pensar en los demás primero, antes que pensar en nosotros mismos, ¿no? Eso ya nos da una clave de por dónde nosotros tenemos que ir. Es decir, el enemigo a vencer parecería ser que es externo, ¿no? Los enemigos están afuera. Ellos son los que yo tengo que dominar, los que yo tengo que de alguna manera vencer, ¿no? Y en la medida en que yo pueda vencer al enemigo externo, entonces voy a estar contento, voy a estar feliz, ¿no? Entonces nos las pasamos tratando de eliminar a otros, tratando de cambiar a los demás, tratando de cambiar al mundo de mil maneras, luchando de mil maneras, peleando de mil maneras, cuando en realidad lo único que podemos cambiar es nuestra propia mente. Eso es lo único que podemos transformar, ¿no? Si no transformamos nuestra propia violencia, ¿cómo vamos a transformar la violencia del mundo? La violencia del mundo, creo yo, es la suma de todas las violencias internas, todas esas bombas que tenemos en nosotros mismos, ¿no? Aún si pudiéramos efectivamente acabar con todos nuestros enemigos presentes, ¿no? Acabarían surgiendo más de alguna forma, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema es nuestra forma de verlos, nuestra forma de percibir a los demás, como gente que nos impide o nos está obstaculizando nuestro propio desarrollo o lo que queremos, ¿no? Entonces de ahí surge el enojo y de ahí surge, por supuesto, la violencia. La violencia es una manera extrema, ¿no?, de lidiar con nuestro enojo, con nuestra frustración, ¿no? O sea, cuando no podemos solucionar las cosas es cuando recurrimos a la violencia. De hecho, alguien, no recuerdo quién, a ver si ustedes se acuerdan, pero alguien decía que la guerra, ¿no?, es la política llevada, ¿no?, a un extremo, ¿no? Cuando ya no hay nada que hacer en la política, pues entonces ya vas a la guerra. Es un poquito lo mismo. No solamente se aplica a lo político, sino esto se aplica a lo personal, ¿no? Nuestras guerras, ¿no?, personales con otros seres, con otras personas, con los que nos rodean, siempre provienen de cuando ya no tenemos recursos, ya no tenemos medios, no tenemos herramientas para dialogar, para platicar, para estar en paz, ¿no? Entonces, lo que decía este gran maestro que era Buda es, bueno, primero obsérvate a ti mismo, primero domínate a ti mismo, y en esa misma medida podrás ser de beneficio a los demás, ¿no? Un gran maestro vietnamita decía que todos nosotros tenemos bombas adentro, que las bombas no están afuera, las granadas no están afuera, en realidad. Las bombas y las granadas que primero tenemos que desactivar son nuestro propio egoísmo, nuestra propia manera violenta de lidiar con lo que somos, ¿no? Entonces, una vez más, todas las enseñanzas van apuntando una y otra vez a esta idea de primero cámbiate tú mismo, conócete a ti mismo, la máxima de Sócrates, ¿no? Conócete a ti mismo, conócete no en un sentido como intelectual, no es eso, sino conócete como persona íntegra, ¿no?, entera, ¿no? Y en esa misma medida tendrás una idea mucho más clara de cuáles son tus problemas, cuáles son tus botones, qué es lo que te hace reaccionar con violencia, ¿no? Si nosotros nos preguntamos ¿por qué nos enojamos? ¿Qué es lo que nos lleva a la violencia? Podríamos decir que son dos cosas básicamente, por lo menos eso dicen los maestros, son dos cosas: cuando no obtenemos lo que queremos y cuando perdemos lo que sí queremos. Si ustedes se fijan, no hay más que esas dos sopas. Si hay una tercera sopa me avisan, pero hasta donde yo entiendo son dos: perder lo que queremos, que implica frustración, ¿no?, implica de ahí el enojo y de ahí viene la violencia, o bien no obtener lo que queremos. En esencia, si ustedes se fijan, es muy primario y es un comportamiento que cualquier ser en cualquier parte va a mostrar. Si nosotros le quitamos un hueso a un perro, ¿no?, va a reaccionar de la misma manera, ¿no? O si no le damos lo que quiere, va a reaccionar con enojo, inclusive va a atacarnos, ¿no?, va a atacarnos con violencia.
o que si siente un animal que es amenazado, ¿no? De alguna manera va a reaccionar con violencia. De la misma manera nosotros. Entonces, las causas de la violencia, aunque aparentemente estén afuera, en realidad están adentro de nosotros, ¿no? Entonces, o más bien, ¿cómo es que alimentamos la violencia en nuestros días, ¿no? ¿Qué es lo que alimenta la violencia? Si nosotros no regamos un árbol, pues se va a morir. Si nosotros no alimentamos algo, se va a morir. Eso es algo evidente. Ahora, el punto es, ¿cómo estamos alimentando nuestra violencia? ¿De qué manera alimentamos nuestra violencia personal? ¿Y con qué estamos alimentando la violencia en nuestra sociedad? Y hay muchas formas, ¿no? Primero es lo que comemos. Puede parecer muy tonto, ¿verdad? Pero en realidad lo que comemos normalmente es producto de la violencia, ¿no? El budismo no necesariamente propone el vegetarianismo por sí mismo, pero lo que sí nos invita a decir es que miren, ¿no? Para que tú te comas un rico, perdón, y estoy en el norte, entonces igual digo algo incómodo, ¿verdad? Porque pues aquí es, la carne es, ¿no? Es muy importante, ¿no? Allá también, pero aquí como que es particularmente rica, ¿no? Es una carne muy sabrosa. Pero si todos nosotros nos fijamos, es el producto de la violencia, ¿no? De la violencia contra un ser vivo. Que por cierto, ese ser vivo no quería ser sacrificado y no quería morir, ¿no? Dicen, bueno, pues es una vaca, es un toro, ¿no? ¿Qué importa? Bueno, sí importa porque ese ser, ¿no? En el momento de morir estaba muy asustado y tenía mucho miedo y no quería que le hiciéramos eso. De eso nos alimentamos, ¿no? De esa parte de nuestra violencia viene, para empezar, además de la violencia que ejercemos contra nuestro planeta, ¿no? No sé si han visto documentales, hay un documental particularmente bonito que se llama, ahorita es un documental que se me fue, de un realizador francés, ¿no se acuerdan? ¿Cómo se llama el documental este que es como todo desde el aire? ¿No recuerdan? Bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero nos da una idea muy bonita, muy padre del impacto que haya tenido el ser humano en la Tierra, ¿no? Y es evidente cómo se ve la violencia que hemos ido ejerciendo como especie hacia nuestro planeta, ¿no? Entonces, ahí empezamos con un problema. No hemos respetado ni siquiera aquello que nos alimenta, que es nuestro planeta. No es de extrañar que tengamos una sociedad en ese sentido violenta. Otro punto que es muy importante es de qué estamos alimentando nuestra mente. No solamente de qué alimentamos nuestro cuerpo, de qué estamos alimentando nuestra mente. Estamos alimentándola también. Basta poner una hora de televisión. ¿Se han fijado? Como prácticamente todo es violencia, ¿no? Ya sean o las noticias, o los programas, o las películas, ¿no? Ahora, imagínense la cantidad de violencia que nosotros vemos en un día, la cantidad de violencia a la que exponemos nuestra mente en un día de ver televisión, ¿no? Son muchas horas. Hay un cálculo así verdaderamente apabullante. Dice, un niño para cuando llega a los 10 años, ¿no? En un país como el nuestro, como Estados Unidos, como, en fin, este tipo de cultura, este tipo de sociedades, ha visto miles de horas de violencia, ¿no? Simplemente en la televisión, y añadámosle además los famosos videojuegos, ¿no? Que probablemente algunos de sus hijos ya los están jugando. Los míos sí, por eso se los digo, ¿no? Entonces, por más que uno les dice, no, mira, está sembrando semillas de violencia, uno así como muy teórico, me mandan a volar, por supuesto, ¿no? No tengo ya en ese sentido ninguna autoridad. Me preocupa ver que trivialicen también la violencia, ¿no? Imagínense lo que eso va a generar después de muchos años. Muy peligroso esto. Entonces, alimentamos nuestros cuerpos con violencia, alimentamos nuestra mente con violencia, alimentamos nuestra mente con intolerancia religiosa, intolerancia política, intolerancia ideológica, ¿no? ¿De dónde surge la intolerancia? De esta idea de que yo tengo la razón, o mi grupo tiene la razón, ¿no? Los míos tienen la razón, por encima de las de los otros. Por cierto, ¿no? Si hay alguien, ¿no?, que no está de acuerdo, entonces yo voy a hacer lo que sea posible para callar a los demás. Sean mis enemigos políticos, mis enemigos religiosos, mis enemigos ideológicos, en cualquier nivel, voy a tratar de acallarlos. ¿Por qué? Porque yo tengo la razón, ¿no? Otra vez, ¿no? Yo quiero ser feliz a expensas de los demás, ¿no? Parecen como cosas muy obvias, muy triviales, sin embargo tienen eso tan obvio y tan sencillo, tan trivial, tiene consecuencias muy graves en nuestra sociedad,
en nuestro planeta. Estamos terminando con nuestro planeta, ¿no? De hecho, si siguen, ¿no? Si seguimos más bien como seres humanos teniendo este impacto en nuestro planeta, en 10 años vamos a estar verdaderamente, creo que menos. Me parece que la ventana de oportunidad es mucho menor que 10 años. Entonces es algo que tenemos que estar muy conscientes. A nivel de nuestra sociedad particular en México, pues no es de extrañar tampoco que haya tanta violencia, ¿no? A mí más bien me sorprende que se haya tardado tanto. Yo tengo ya casi 50 años, ¿no? Y he visto en estos 50 años muchas cosas, ¿no? Y me sorprende ver, ¿no?, la cantidad de violencia que se ha generado en este país durante muchos años. Y no se ve como para cuándo todavía, ¿no? Desgraciadamente todavía no se ve como para cuándo, porque no hay un sentido real de responsabilidad de los ciudadanos, ¿no?, ni tampoco de los políticos, ¿no? O sea, no hay este sentido de que tenemos que hacer algo juntos, ¿no? No es yo contra ti, ¿no?, mi grupo contra el tuyo, no, es todos, ¿no?, absolutamente todos tenemos que estar de acuerdo en que lo que es importante es terminar con la violencia, ¿no? Entonces, las ramificaciones de esta idea de yo por encima de los demás, mi grupo por encima de los demás, mi bienestar por encima de los demás, son implicaciones tremendas para todos nosotros. En nuestra propia vida podemos darnos cuenta que cuando nosotros pensamos en los demás, automáticamente, ¿cómo nos sentimos? Con una paz, con una tranquilidad, ¿no? Sabemos que eso es lo correcto, aunque en el corto plazo perdamos, entre comillas, perdamos algo. Pero a largo plazo nosotros vamos a generar paz, tranquilidad, armonía, ¿no?, en lugar de, ¿no?, violencia, en lugar de enojo, en lugar de frustración. Entonces, desde nivel personal, nivel familiar, nuestras familias están también, ¿no?, repletas de violencia de muchas maneras, ¿no?, nuestras sociedades y nuestro planeta, ¿no? Entonces, una vez más, ¿no?, vemos que el foco central no es allá afuera, no son los otros, el problema no son los otros, ¿no? El infierno no son los otros, como decía Jean-Paul Sartre en una obra de teatro muy famosa que se llamaba A Puerta Cerrada, se llama, no sé si la vieron o la leyeron, ¿no?, pero eso decía, ¿no?, el infierno son los otros. La obra de teatro era así, era una sala, el infierno era eso, una sala, y había un señor con una señora y con la ex señora, y para toda la eternidad estaban encerraditos ahí, ¿no? Y de eso se trataba la obra, ¿no?, ver cómo el drama psicológico, ¿no?, que cómo se agredían unos a otros. Entonces la obra termina así diciendo, el infierno son los otros, pero creo que Jean-Paul Sartre se equivocó. Creo que el infierno no son los otros, ¿no? Si esas tres personas hubieran pensado primero en el bienestar del otro, de ahí se hubiera acabado el infierno, ¿no? En ese momento, ¿no?, la obra terminaría. Y es un poco igual que nosotros, ¿no? Esto nos lleva a pensar, bueno, y en medio de este mundo de violencia que parecería como tan desesperanzador, la compasión, ¿dónde va? ¿Es posible realmente la compasión con un mundo con el que estamos, con todas estas causas tan profundas como la que estamos? Y la respuesta budista es sí, por supuesto. No solamente es posible, sino es la única salida. La única forma que nosotros podemos romper con el círculo de violencia es la compasión, ¿no? Es este sentido de responsabilidad universal del que habla mucho el Dalai Lama, que es independientemente de quién seas, independientemente de cuáles sean tus creencias, tus posturas políticas, religiosas, ¿no?, lo más importante es que generes un buen corazón. Y un buen corazón es amoroso, es compasivo, es armonioso y siempre ve por el bienestar de los demás. Entonces, no solamente es posible, es indispensable esa compasión. ¿Cómo la vamos a generar? Dentro de nosotros, no alimentando las semillas de la violencia dentro de nosotros. Antes que esperar que los otros, ¿no?, se desarmen, nosotros vamos a desarmarnos de una manera unilateral. Vamos a decir, me niego a seguir alimentando este fuego, esta hoguera. Ya no quiero. Si eso implica inclusive un daño en lo personal, estoy dispuesto a asumirlo, ¿no? Alguien que encarnó este principio y no era budista, de una manera ejemplar, fue Gandhi, por supuesto, ¿no?, con su política de ahimsa o no violencia, ¿no?,
Y la política de ahimsa o no violencia, que parecería para nuestros ojos occidentales como una debilidad, en realidad la compasión entendida así requiere de una fortaleza extraordinaria. Se requiere de una fortaleza extraordinaria para no responder a un insulto con un insulto, a un golpe con un golpe, sino responder con amor y con compasión, ¿no? Es la única manera. Gandhi cambió, derrotó y puso de rodillas a un imperio, ¿no? Y era un hombrecito todo flaquito, en harapitos, y que fue ahí ante la reina Victoria, me parece, no sé si todavía era la reina Victoria, no, o el rey Eduardo, no recuerdo la verdad, ¿no? Y los puso de cabeza, sin disparar un solo tiro, ¿sí? Sin uno solo. Claro, el camino de la violencia implica una convicción absoluta en el poder del amor y de la compasión, ¿no? Es más fácil responder con un tiro, con un golpe, con un insulto, que responder con amor y compasión. Se requiere de ser un verdadero guerrero, un verdadero soldado, pero no un soldado con casco común y convencional y con una metralleta común y convencional, sino con el casco y con la armadura del entendimiento profundo del dolor de los demás. Decía Buda, la persona que más daña, la persona que más violenta es la que sufre más. Es justamente la que está sufriendo más, la que daña más, ¿no es cierto? En realidad pensamos que nosotros sufrimos mucho porque alguien nos daña, pero en realidad quien daña, quien tiene ese fuego del odio en su corazón, sufre terriblemente, ¿no? Y nosotros lo sabemos porque lo hemos vivido ese fuego del odio en nosotros y sabemos que es abrasador y que quema y que nos puede enloquecer, ¿no? Nos enloquece. Entonces el único antídoto, el único bálsamo que podemos usar para ese fuego es la compasión, es el deseo primero de dejar de sufrir nosotros mismos, no de una manera egoísta, sino decir, en la medida en que yo toque mi propio dolor, toque mi sufrimiento, voy a ser capaz de abrirme y ver y tocar el sufrimiento de los demás, de todos los seres, no solamente de mi familia y de los míos, sino de todos los seres sufrimos y todos los seres quieren dejar de sufrir. Parece una tontería, pero es algo muy profundo, ¿no? Si pensamos en las implicaciones. Es absolutamente, creo yo, urgente que empecemos ese trabajo en nuestra casa, ¿no? En nuestra familia y sobre todo en nosotros mismos, ¿no? De otra manera no veo ninguna salida ni para este país ni para el mundo. La única forma es la no violencia y asumir, a veces tendremos que asumir la pérdida, sí, no hay de otra, ¿no? Pero hay muchas formas en que nosotros podemos ir desarrollando esa armadura de la compasión y del amor, ¿no? Empecemos con nosotros mismos, con transformar nuestra visión tan egoísta, tan poco generosa, ¿no? Somos poco generosos, la realidad, ¿no? Entonces tenemos que empezar a ser generosos con nuestro tiempo, generosos con lo que damos a los demás, no solamente generosos en el sentido de dar dinero, claro, si puedes dar dinero, qué maravilla, pero más importante que dar dinero es dar nuestro tiempo, dar nuestra atención, dar nuestra alegría, dar lo que nosotros sabemos y dar herramientas a otros para que también se vayan transformando poquito a poquito. Esa es una manera muy linda de generar nuestra compasión, ¿no? Generar además cada día mayor tolerancia con los demás. Quizá no me gusta la palabra tolerancia, quizá más bien es aceptación, ¿no? En la medida en que no aceptemos las diferencias de otros, de cualquier tipo, desde nuestra familia hasta grupos sociales o políticos, etcétera, en esa misma medida, ¿no? Podremos nosotros ir abriendo nuestro corazón. Aceptación, ¿no? También le podemos llamar paciencia, le podemos llamar entereza, ¿no? El no enojarnos con nuestras dificultades, el no desesperarnos, el no frustrarnos. Es todo esto algo que lleva mucho tiempo, no es algo de fin de semana, no es algo un ratito, ya vine a un curso y ya me voy y ¿no? Y ya me voy a iluminar. No funciona así. Requiere mucho tiempo, mucha convicción, pero esa convicción se va a ir alimentando a la medida en que vemos que el método funciona, ¿no? El budismo, bueno, pues hay muchos métodos, no es el único, no es el camino, es un camino. Eso es importante recordarlo. Ustedes tomen el camino que para ustedes sea el mejor, el que vaya más de acuerdo con sus propias creencias, pero en el fondo todas las propuestas espirituales dicen lo mismo. La única forma de salir de nuestros problemas son el amor, el deseo de que otros sean felices, profundamente felices, y el deseo que dejen de sufrir del todo. No hay otra.
Es urgente que lo hagamos por nosotros, que lo hagamos por nuestros hijos, que lo hagamos por el planeta. Y la verdad, pues no puedo decir mucho más que eso. Es una necesidad absolutamente imperiosa el que nosotros empecemos a transformarnos ya. No podemos, quizá ya no tengamos una ventana de oportunidad, quizá la siguiente generación ya esté perdida. Eso es lo que nos toca a nosotros, nadie más que nosotros lo podemos hacer, no importa la edad que tengamos. No pueden decir, ay no, pues yo ya no, porque ya estoy muy ruquito, pues yo también ya estoy ruquito, y sin embargo pues ahí más o menos la voy librando, ¿no? Es una batalla que tenemos que ir librando cada uno de nosotros, y a medida que podamos hacerlo, ¿no? Esa compasión irla extendiendo de corazón y de una manera muy sincera y muy profunda hacia todos los seres, ¿no? Y algo que decía Buda muy importante, que decía Jesús también, es la compasión empieza por uno mismo. Si no tenemos auténtica compasión, liberarnos de nuestro sufrimiento profundo, no podremos conectarnos con los demás, ¿no? Esta mañana justamente hablábamos de eso, la necesidad de conectarse con el dolor, y lo que hacemos nosotros es desconectarnos del dolor, es negarlo, es ponerle barreras, ¿no? Entonces nos evadimos, y tenemos en nuestra sociedad cosas maravillosas como el internet y la televisión y cosas así para evadirnos de nuestro dolor, ¿no? Entonces enfrentemos el dolor, ¿no? Queremos realmente transformarlo, salir de él con las herramientas que cada uno tenga, ¿no? El budismo ofrece muchísimas, pero una vez más no es el único camino, hay muchísimos otros caminos, ¿no? Entonces transformarnos nosotros, y a medida de lo posible, si los demás ven que nosotros nos transformamos, van a decir, ah mira, hay una opción, ¿no? Aparte de la respuesta A y B, hay C, D, E, F, hay muchas otras respuestas. Nosotros generalmente nuestro inventario de respuestas ante una agresión es muy pobre, tenemos 2 o 3 cuando mucho, ¿no? Y esas son las únicas, y pensamos que esas son las únicas que hay, ¿no? Hay muchísimas otras. Entonces desde su tradición espiritual profundicen y generan lo que el Dalai Lama siempre le pregunta, bueno, ¿y usted cuál es su religión? Y él muy inteligentemente dice, no dice, pues soy budista y el budismo es la mejor religión del mundo, sino dice, mi religión es cultivar un buen corazón. Ese buen corazón es amor y es compasión, ¿no? Entonces, básicamente eso es, no hay mucho más que decir, no los quiero aburrir mucho, pero lo más importante es que sepamos que sí hay una forma, que cada ser tiene todas las herramientas, todas las estructuras que necesita dentro de su propia mente para generar ese amor y esa compasión a niveles que podemos pensar que son casi fantásticos, casi, ¿no? Inimaginables. Ese potencial, afirma el budismo, está en cada uno de nosotros, no importa quién sea, no importa qué edad, no importa cuál sea su antecedente espiritual, sea budista o no, todos tenemos ese potencial, descubrámoslo. Todos sabemos en realidad, dice un maestro, que en realidad eso es lo que cada uno de nosotros quiere ser. Cada uno de nosotros quiere ser ese ser maravilloso, ese ser que florece, ¿no? Eso es lo que cada uno de nosotros quiere hacer. No tanto si economista o que digamos que otra profesión, o periodista o ingeniero, lo que sea. Sí, todos queremos tener una profesión, pero lo que cada uno de nosotros quiere ser es ese ser maravilloso. Entonces, tenemos todas las herramientas para hacerlo, necesitamos urgentemente hacerlo, porque nadie más lo va a hacer por nosotros, ¿no? Entonces, pues, disfruten su cena y cualquier cosa, pues platicamos con mucho gusto. Gracias.